¿Cómo estamos? Pues bienvenidos. Seguimos con la historia de Rusia, en la que habíamos visto de que toda esta situación que se había ocasionado en los problemas del movimiento que se estaba haciendo en la Primera Guerra Mundial, donde aquí el perdedor va a ser Alemania. Alemania, el que le van a afectar cuando es el Tratado de Versalles, por ese odio, por ese rencor que se tenía, ese sentimiento de venganza que tenía Francia por la guerra de Sedan. Aquí habíamos visto que van a tratar de desmembrar, de destruir totalmente Alemania. Ustedes aquí dirán, bueno, pues es que nosotros aquí estamos viendo Rusia, sí, pero recordarán de que todo esto va siempre paralelo, es donde ellos intervinieron en esa Primera Guerra Mundial, pero también acuérdense que estaba Rusia, que se necesitaba sacar toda esta situación que se va haciendo, donde Alemania va a perder también territorios, como que es Sareb, Lorena y Alsacia, en el cual vamos a ir mencionando ciertas situaciones en las que toda esta situación que se va a ir gestando, que va a tener un alcance como de proyectarse un hecho histórico a través de esos tratados. Todo lo que vamos viendo aquí, como esta situación que le van a imponer a Alemania a los franceses, donde ellos tenían que aceptar que habían sido los culpables de esta guerra, donde se había les habían quitado más de 70,000 kilómetros de territorio cuando se hizo toda esa división, y donde van a morir más de 5,000 hombres, que también en esa repartición se pierden esos hombres, y toda esa reconstrucción que costaría casi 20 millones de libras esterlinas, para que nomás se den cuenta cómo era pues ilógico que a través de un país en el que estaba saliendo de una guerra pudiera tener esta repercusión de poder cumplir con esas situaciones que estaba imponiendo Francia a Alemania. Toda esta cuestión que está pasando, y que aquí lo único que se va a hacer es que vaya tratando de haber esos estados nacionalistas en los que se va a empezar a luchar con toda esta lucha de clases, y no ya habíamos visto esos movimientos socialistas democráticos, de la democracia que habían surgido de toda esta situación, y en la que pues realmente se van a sentir pues acorralados todos esos franceses, en la que ya habíamos recordado que se va a dar ese golpe de estado por los espartaquistas, que era el nombre de uno de los periódicos, recordando a aquel Espartaco que era esclavo, que se impuso a los romanos. Ya lo habíamos platicado eso, y que este movimiento de espartaquistas era como un equivalente a lo que en Rusia estaba pasando, que eran los bolcheviques. Toda esta situación y estas porciones que se van a ir haciendo radicales y que van a ir entregando, porque cuando termina todo eso van a decir que les entreguen a los espartacos. Toda esta situación, pues fíjense, lo tuvo que entregar su propia gente, que estamos hablando de esta porción socialdemócrata, que es la que va a hacer la entrega de estos espartacos, y que va a traer como nacimiento una nueva
república que se va a llamar la República de Weimar, donde van a hacer pues intentos de hacer una constitución donde va a haber problemas tan grandes que tenían, como todo ese derrame económico, y que pues aquí, fíjense en lo que va a pasar. Aquí en la República de Weimar, donde va a tener una deuda impagable y que va a hacer que ningún país ni nadie los proteja, porque era una deuda exagerada. Aquí vamos a ir viendo que a través del cine se han hecho acontecimientos como que van siguiendo la historia, y hay una película que se llama El huevo y la serpiente. En esa se va a plasmar todo este problema que hubo a través de la historia. Todos los dirigentes que estaban y esos grupos del socialdemócrata, pues realmente van a no tener esa convocación, no van a tener esa fuerza de poder para poder sacar adelante toda esta situación. Esta guerra civil que se estaba suscitando en Rusia, este aterrador problema que tenían acerca del hambre, y aparte que no van a triunfar las demás revoluciones, pues es un desgaste terrible el que se tiene. Aquí vamos a ir viendo cómo todos estos espartaquistas que van a irse, pues, que se les va a entregar por su propia gente, que va a haber un movimiento que ya se está gestando, que ya se está incubando, que se va a llamar el nacionalsocialismo y que va a llegar al final al poder. Aquí vamos a ir viendo que los demás países que estuvieron alrededor de la Primera Guerra Mundial, pues no van a estar satisfechos. Por ejemplo, Italia, que aquí pues va a perder también territorios como es Trieste y Fumen. Estas porciones de tierra de Italia van a llegar a manos de unas fundaciones de Yugoslavia. Aquí más de 600,000 soldados perdió Italia, y pues aparte pues todo su territorio fragmentado. Estos acontecimientos con los resultados de guerra, que se van a ir formando partidos comunistas, y que va a ir tratando de ir haciendo que se vayan como clasificando dos movimientos, que va a ser el fascismo y el nazismo. El fascismo se va a desarrollar en Italia ya desde 1919, y todas estas doctrinas que en Alemania va a ser el nazismo, que ya va a estar en el año de 1920, y que va a ser toda una situación en la que habíamos visto cómo Gabriel D'Annunzio, que era de Italia, y Benito Mussolini había firmado toda esta situación que se estaba dando para empezar a realizar el fascismo en Italia. Aquí vamos a ir viendo cómo este descontento que está por parte de los países, tanto Alemania, que está pasando por todo esto, esta arbitrariedad que tuvieron hacia él, porque fíjense en que la guerra tiene dos aspectos. Una, que son los hechos. Los hechos es lo que está aconteciendo, lo que está pasando en ese momento. Y hay otra situación que se denomina los ecos. Los ecos va a ser cómo va el mundo a percibir, cómo va a ver toda esta situación. Rusia había estado empezando con esa revolución de Lenin, y que después va a resultar una guerra civil de los bolcheviques, como ya habíamos platicado, entre todos los ejércitos que se estaban dando, porque aquí había muchos pueblos que estaban involucrados, ¿sí? Al interior de Rusia estaban los turcos, estaban los polacos, estaban los cosacos, y todas esas potencias extranjeras que hacían, inclusive estaba la división checa.
toda esta situación que está en el interior de Rusia haciendo, y que en el momento en que va a hacerse la guerra civil, en las reglas de la guerra, dicen que cuando hay una guerra, una revolución, no se puede hacer una guerra o no pueden intervenir otras personas, porque automáticamente la adrenalina está suelta y van a acabar con todo. Entonces aquí vamos viendo cómo Rusia va a ganar con todos esos contratiempos y con todas esas situaciones que se estaban dando. Va a ganar su revolución y va a ganar también la guerra civil. Trotsky, que se llevó cerca de 2 años de toda esta penosa situación que estaba, pero aquí fíjense en lo que va a ocurrir. A través de la historia, Rusia, cada vez que ha emprendido algún movimiento, siempre va a ser la cabeza. Y aquí va a volver a ocurrir esa situación en la que cuando ellos iniciaron sus proyectos a nivel de cuando se va a anexar los bizancios, o cuando llegaron los eslavos, que es la Santa Madre Rusia, va a tener esa repercusión también cuando se hace comunista o cuando se hace socialista, porque esa es una de las características que tiene Rusia. Aquí vamos viendo cómo todos estos ecos de la Revolución de Octubre van a empezarse a unir. Muchos países que están involucrados, en este caso va a ser Italia, Francia, que va a involucrarse a esta situación y al socialismo, que va a ir haciendo todos estos motivos a nivel obrero, y que va a tener ese gusto, esa situación en la que de querer que se logren todos esos derechos de vida y que quede protegida toda esa producción de los obreros, porque aquí se va a empezar a ver que en realidad el trabajo de toda esa producción de esa sociedad la ejercen los obreros. Y aquí va a haber una situación en la que se va a empezar a ver, porque había muchas clases de socialismo. Estaba el utópico y el científico, por mencionar algunos, en los que aquí toda esta situación que se está dando va a ser una doctrina del comunismo, en la que los demás países lo van a empezar a ver como un pensamiento, como una idea, como un plan o una repercusión, pero que en Rusia fue una realidad con todo el triunfo que tuvieron desde su revolución y su guerra civil. Aquí vamos a ir viendo cómo Hungría no lo tuvo, Italia no lo tuvo, Alemania tampoco. Y aquí, al ir haciendo toda esa repercusión de por qué no ganaron sus revoluciones, aquí va a empezarse a hacer toda una fuerza que va a tener protección por un grupo que sale, que le llamaban la Brigada de los Barrios, pero barrios armados. Y entonces aquí toda esa fuerza que va a estar realizada se va a ir formando en Italia, lo que es los fascios. Los fascios que quiere decir hay que hacer cosas, ¿sí? Cosas caóticas en Italia, y que se va a llamar el fascista. Los fascistas, ellos van a ser subsidiados con un soporte económico en dinero por todos sus terratenientes. Y aquí va a haber todo ese movimiento obrero que se va a enfrentar sanguinariamente con toda esta situación. Y Rusia va a ser la primera parada en cuestión de revoluciones, porque así estaba dicho de que se iba a hacer primero en Rusia, y los demás ya vimos que por medio de los ecos van a empezar a querer también hacer sus revoluciones, pero que no se lograron. Toda esta situación, ¿por qué era eso? Porque aquí vamos a ir viendo cómo no se va a reconocer a los estados nacionales.
pero sí se va a empezar a reconocer a todas esas clases sociales que son la situación. Aquí los fascias estaban los ingleses, los franceses, los belgas y los rusos. Toda esta situación, porque no importara si fuera un imperio grande o pequeño, en todos estaba el problema de los obreros. Eso era, la clase obrera estaba en problemas. Y aquí vamos viendo cómo el dominio de todo este proyecto europeo, que se le va a llamar la internacional, y que va a tener que hacer. Miren, lo que pasa es que cuando nosotros lo vemos a distancia, pues oímos el socialismo, oímos el comunismo, oímos todo este tipo de situación que pasó en Rusia, pero lo que no sabemos fue la magnitud tan grande que tuvo, porque fue un movimiento a nivel mundial en los cuales se va a empezar a exhortar al mundo para que tenga esa vivencia, esa situación que va a ir marcando que todo el mundo tenga ese nacionalismo, que tenga todas estas ideas de que el proletariado, la gente obrera, saque adelante. Y aquí fíjense en lo que dice que es un himno, pero no es un himno de Rusia, es un himno universal, un himno de toda Europa, en la que se está hablando de que se va a empezar a marcar esa fuerza, esa exhortación que se le da al pueblo, donde dice: arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito: viva, viva la internacional. Es fragmentos de lo que menciona esto. Renovamos todas las trabas que nos oprimen, y al proletario cambiamos el mundo de la base, hundiendo al imperio burgués. Esas son las estrofas que habla esta canción, en la que dice: agrupémonos todos en la lucha final y que se alcen los pueblos por la internacional. Así se llama esta canción, en la que, si se dan cuenta, pues ese es lo que les comento, es un himno donde se habla de toda esta situación. Aquí vamos viendo cómo va a irse marcando que a través del tiempo va a ir pasando todos estos proyectos europeos que no se llegaron a realizar con las revoluciones, y que Rusia sí lo hizo, y que va a ser como una vanguardia, como que va a ser la que va a tener toda esa fuerza, porque Rusia sí lo hizo, y la internacional, que sería representada, porque en aquella época no podían estar como debatiendo qué era lo que se tenía que hacer, qué era el socialismo, porque esto dicen que pues son como situaciones que se dan en el aspecto de que en una revolución no hay tiempo para estar viendo de qué se trata de hacerlo, y así lo hizo Lenin. Esta situación que se hizo, tuvo que hacer esa manifestación, tuvo que tener ese empuje, porque era una emergencia de defender todos los conceptos de la revolución, y que aquí, como ya habíamos comentado, cuando hubo esa lucha entre los guardias blancos y rojos, aquí no había tiempo para esos debates, porque la guerra civil no lo permitía. Y aquí se va a ir haciendo paralelamente adentro de Rusia. Dicen que se empezó a hacer un movimiento de alfabetización. Era forzoso, y eran horas pagadas para que aprendieran a leer, para que aprendieran a comprender lo que se estaba dando.
el concepto de esta revolución y de esta guerra civil. Y por eso era a toda la gente, desde un niño de 6 o 7 años, todos hasta los 80, todos tenían que saber para ir comprendiendo, y también que empezaran a trabajar las granjas. ¿Para qué? Para solucionar ese problema tan grande que tenían de la alimentación, de la comida limitada. En un tiempo hubo como una propiedad privada, pero limitada por poco tiempo, para generar pues los excedentes que se dieron, pero fue muy poco tiempo, porque aquí el que va a tomar en realidad toda la fuerza y todo va a ser el Partido Comunista de los soviets. Ellos desde el principio lo van a tomar, donde van a hacer, porque fíjense que aquí pasa una situación. Aquí, si a Carlos Marx le hubieran preguntado que si su teoría, su situación que él había marcado de toda esa doctrina comunista, de todo ese movimiento obrero, en qué país iba a hacer, tal vez no hubiera sabido, porque en realidad tanto Inglaterra como Alemania eran los países destinados, que estaba planeado en cierta forma que fueran. ¿Por qué? Porque ellos tenían, pues, eran países industrializados y que tenían esa fuerza, esos países que estaban con excedentes, que podían en cierta forma apoyar todo este movimiento, pero y que tenían aparte todas las estructuras, tanto políticas como administrativas. En Inglaterra, largas tradiciones de consolidación que tenían tanto Inglaterra, eran las propicias para este movimiento, pero no se dio. Se va a dar en Rusia, en un lugar donde los zares estaban ahí y donde no eran zares, eran autocráticos, y que no había habido en mucho tiempo modernidad. Que recordarán cuando estuvo Pedro el Grande, cuando estaba Catalina la Grande, ellos sí hicieron esas modernidades, pero estos zares se dedicaron a pasear, se dedicaron a tener aspectos familiares, y ya vimos que el último zar, que es Nicolás II, tenía el problema pues de su hijo, que tenía hemofilia y que no quería involucrarse, porque para empezar no estaba a la altura y no tenía esa tranquilidad por los problemas familiares que tenían. Entonces pues no se hizo ninguna reforma en toda esta época de esos zares, porque nunca había habido eso, no había habido democracia en Rusia, y aparte toda esa corrupción generalizada que se daba era lo que hacen que tengan tantos problemas, que si no hubiera sido por Lenin, que hace lo que tenía que hacer en el momento adecuado, pues no hubiera hecho eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? De que Rusia lo va a lograr, y aunque los demás países no lo hicieron, ellos van a hacer que se hagan los hechos, y en el mundo van a estar esos ecos que también quieren hacer, pero que también no se llegan a realizar. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en la próxima clase.